Nacional y una incorporación que la venía trabajando medio calladito, en silencio. José Alberti es nuevo jugador de Nacional. Los que estamos en el microambiente del fútbol sabemos quién es José Alberti. Por ahí de repente, algunos de los que no están empapados absolutamente de lo que es la realidad futbolística, no lo estén tanto. Lo vamos a charlar con los compañeros, lo vamos a charlar con Juanito. Y a mí me va a interesar también escuchar la opinión de ustedes. José Alberti, ex Boston River. Estaba en el exterior, si no mal recuerdo en Ecuador, había rescindido o estaba por rescindir contrato justamente con el equipo que 6 meses atrás lo había contratado. Tenía arreglado todo con otra institución en el medio de la llamada o el llamado de Taramasco, el hombre digamos, de la estructura deportiva de Nacional, y Alberti que cambia definitivamente una decisión que en principio había tomado para ir a otro equipo, cambia todo para llegar a Nacional. O sea que es una nueva incorporación del equipo tricolor. La pregunta es, las características de José Alberti, a ver si ustedes lo recuerdan de Boston River, ¿es para este momento de Nacional? ¿No es superpopular jugadores? Algunos dicen, che, Alberti es de buen manejo de pelota, es cierto, tiene buen pie, también es cierto, tiene ida y vuelta, también es cierto, es un interesante jugador. Ahora la pregunta mía es, para esta realidad que vive Nacional, que es un equipo asimétrico, que tiene en determinado lugar el campo de juego exceso de jugadores y en otros lugares el campo de juego, sobre todo pierna izquierda, falta de jugadores. Pierna izquierda, extremo por izquierda, puntero izquierdo. Entonces la pregunta es, si Alberti yo lo encasillo en lo que históricamente era el número 8, ¿recuerdan cuando había un 10, un 5 y un 8? O busco la vuelta de che, puede jugar al costado del volante central, pero no haciendo doble 5, porque tiene muy buen manejo de pelota. ¿Es para este momento de la estructura deportiva nacional, para este momento del plantel nacional? Es un muy buen jugador, ojo, eso no está en discusión. La discusión es, este muy buen jugador, ¿dónde lo meto? En la estructura de Gutiérrez. Y si lo meto como titular, ¿a quién saco? Entonces por ahí uno puede pensar, che, podría salir Helguera. Otros pueden pensar, no, pero Helguera es más defensivo, este pibe es un poquito más ofensivo. Podemos pensar de repente en Didi Zavala. Otros pueden pensar en Faúndez. El tema es, ¿no tiene jugadores nacionales en ese sector del campo de juego? A ver, en cuanto a la placa que pone Maxi Novaro en nuestra cuenta de YouTube en Tirando Paredes, nueva incorporación para Nacional. Yo recuerdo a Alberti porque, claro, él jugó toda la temporada pasada en Boston River. Fue un pilar clave, José Alberti, Pepe Alberti, en el equipo de Nacho Iturralde, ¿no? De los mejores Boston River que hemos visto, lo tuvo Nacho Iturralde, fue una pieza clave José Alberti. En ese momento, y ya vamos a entrar en detalles del jugador, en características, en los números que tiene, primero que lo que hay que actualizar es que el futbolista pertenecía al Emelec de Ecuador. Él jugó hasta finales del campeonato uruguayo en el año 2022 en Boston River, jugó y fue dirigido por Nacho Iturralde, pero cuando terminó la temporada se fue a jugar a Emelec de Ecuador. En ese momento en Emelec estaba Sebastián el Cabecita Rodríguez. Se va el Cabecita Rodríguez llega a Peñarol y queda ese cupo extranjero libre. ¿A quién contrata Emelec? A José Alberti, que jugó esta temporada en el equipo ecuatoriano, volante central, de pierna derecha, es derecho, 26 años, 1,72 m. Estas son las características naturales centrales de José Alberti Pillo, que cuando quieras podemos repasar lo que son sus números. Tanto en el año pasado, donde le fue muy bien a Boston River, como en esta temporada que quizás no le fue tan bien, pero Nacional no deja de contratar un volante muy técnico y un volante de características interesantes. Bien, José Alberti hace un ratito ponía JJ Acevedo en su cuenta de Twitter, @JuanjoAcevedo7, que tenía todo acordado con Sarmiento de Junín. A raíz del llamado justamente del área deportiva nacional, concretamente de Taramasco, cambia la decisión y termina llegando a Nacional. Contrato por 1 año y medio y de esta manera pone y agrega JJ, yo lo leo textual, suma un volante con buena distribución y técnica. Yo lo que pregunto es esto, Juanito, y ya vamos a estar con los detalles porque está bueno interactuar con los detalles del jugador. Volante de buena técnica y distribución, estamos de acuerdo. Cuando vos haces referencia, che, el Boston River de Iturralde, y uno recuerda perfectamente la importancia que tenía Alberti en ese equipo. O sea, es un jugador interesante. Ahora, la pregunta mía es, ¿no tiene buena distribución y técnica Didi Zavala? ¿No tiene en teoría buena distribución y técnica Faúndez, por más que el momento de Faúndez es bajísimo desde el punto de vista deportivo? Entonces, yo lo que digo es, salvo que Gutiérrez cambie esencialmente su filosofía de juego, hasta de cómo para los equipos, que en este momento lo está parando con un 4-2-3-1 por momentos,
a que cambie un 4-3-3, ponele, que no creo que Gutiérrez haga eso, ¿no termina siendo una superposición de jugadores? Se trajo al Chori Castro, perfecto. ¿Cuál era la idea? Bueno, el Chori, por un tema de años, en principio distribuir la pelota, buscar un poco de pierna izquierda que Nacional no tiene, pero nadie le iba a pedir al Chori que fuera carrilero que desbordara puntero permanentemente por la izquierda. El tema es que pasan las incorporaciones y Nacional sigue sin tener esa pierna izquierda de carrilero o eventualmente de puntero izquierdo. Entonces, se decía además, cuando se canse de Di Zabala es un buen momento para que entre el Chori Castro a distribuir el juego. Y si el Chori Castro tiene buena técnica y distribuye el juego, si Zabala tiene buena técnica y distribuye el juego, si Fagundes lo mismo, reitero, más allá del bajo momento, y Alberti tiene la característica de buen juego y distribuir la pelota, ¿no se sigue Nacional, te pregunto, Juanito, superpoblando en un sector y sigue siendo asimétrico porque adolece enormemente del sector izquierdo, sobre todo de los extremos o eventualmente de los punteros que puedan desarrollarse por ese sector del campo? Sí, es una muy buena pregunta, Pillo. La verdad es una muy buena pregunta. A ver, vamos a repasar, si te parece, los volantes que tiene Nacional este año, los jugadores que juegan en la mitad de la cancha. En este momento Nacional cuenta con Jonathan Rodríguez, cuenta con el Torito Rodríguez, está Marcos Montiel, Thiago Helguera. Hasta ahí son, yo creo, los volantes centrales que tiene Nacional, ¿no? A la hora de armar, por ejemplo, un doble 5, el famoso doble 5, bueno, yo creo que esos son los 4 jugadores. A esos 4 futbolistas hay que agregarle el lesionado Francisco Ginela. Entonces ahí hablamos de 5 jugadores que tiene Nacional para jugar en un doble 5. Después, un poquito más adelante está Franco Fagundes, Manuel Monseglio, Diego Zabala, que es donde está jugando, ¿no? Detrás del 9, jugando suelto. Y después está el Chori Castro, ¿no? Que el Chori te puede dar una mano, tanto atrás del 9 como jugando de extremo por izquierda, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de 5, 6, 7, 8, 9 futbolistas. Hablamos de 5 jugadores de posición doble 5, digamos, y de repente 4 jugadores que juegan un poquito más adelante. Y después hay que agregarle a Rodrigo Chagas y a Santiago Cartagena hoy un poquito más atrás. Es más, Chagas quizás hoy tenido en cuenta por Gutiérrez, por cuando lo puso, más como lateral o como carrilero por derecha, como extremo por derecha, que como doble 5 donde jugaba en Uruguay en principio. Y después Cartagena, que tuvo algún minuto en el medio, pero hoy está unos pasitos más atrás. Eso hay que decirlo. Entonces hablamos de un total de 11 jugadores. Sin contar a Alberti, ¿no? Exactamente. Bueno, Alberti llega para ver en qué sector del campo me voy a parar. Entonces, obviamente, no va a cumplir el rol de los Rodríguez. Estamos de acuerdo. Pero algunos pueden pensar con criterio y no cumple el rol por el momento de Helguera. Algunos pueden decir no, pero es un volante que tiene mejor distribución. Es de repente más vertical, no tanto horizontal como muchas veces pasa con Helguera. Por más que Helguera recién se está formando. Algunos me dijo, mira Pillo, hasta inclusive puede haber un doble 5 o puede haber 3 en la mitad de la cancha. Que sea justamente uno de los Rodríguez, el propio Helguera y hasta el propio Alberti. Fenómeno. ¿Y qué hace Gutiérrez? ¿Cambia la forma de jugar? ¿Cambia sustancialmente la esencia de Gutiérrez porque le traen un jugador como Alberti? Cuando él pide un puntero izquierdo, tráigame un puntero izquierdo, tráigame un extremo por la izquierda. ¿Cómo extraña Nacional a Cándido? Por más que Gutiérrez lo ponía lateral, hoy Cándido en este equipo, de extremo por la izquierda, es titular muerto de risa. Y si yo lo pongo con esa buena distribución y buen juego un poquito más adelante, Alberti, que tiene condiciones para hacerlo, entonces, bueno, ¿para qué tengo a Zabala? ¿Para qué tengo a Fagundes? ¿Para qué tengo al Chori? Entonces, es todo un tema, Juanito, no sé si compartís. O sea, es todo un tema porque llega un buen jugador, nadie discute la calidad técnica del jugador. Y uno lo recuerda en Boston River teniendo muy buenos minutos con Nacho Iturralde en un equipo de Boston que anduvo muy bien. El tema que va a jugar y moverse en sectores del campo donde Nacional ya tiene y donde no tiene, sigue sin tener. Y ese es el gran problema que yo le veo al equipo de Gutiérrez. Sí, a ver, está claro que Nacional contrata un buen jugador de buenas cualidades técnicas. Es un futbolista que se caracteriza por ser asistidor, no tanto en el gol, sino que tiene asistencias, ¿no? En Boston River, por ejemplo, la temporada pasada puso 8 asistencias. En Emelec, ahora lo vamos a decir, tiene alguna asistencia también. Es un jugador interesante, creo que es una buena contratación porque no deja de ser un jugador joven de 26 años, que ya se sabe que acá en el fútbol uruguayo rinde, y jugó 6 partidos por Copa Sudamericana este año. El tema es que yo creo que, más allá de que es una buena contratación, no es la urgencia que Nacional necesita, no es el principal puesto donde Nacional necesita incorporar. Ya lo hemos dicho que Nacional de repente necesita
un extremo por el sector izquierdo o incluso hasta por derecha. O sea, necesita contratar jugadores veloces, gambeteadores por afuera. Yo Alberti lo visualizo tanto en la posición de Zabala, pero incluso, y analizando y observando dónde jugó el año pasado, lo puedo analizar, por ejemplo, al lado de Jonathan Rodríguez, pegado a otro jugador de más marca, ¿no? Porque Alberti no es un jugador tan defensivo, sino que es un poquito más de mitad de cancha hacia adelante, pero lo visualizo ahí, por ejemplo, al lado de Jonathan Rodríguez. Pero ahí está Helguera, pero ahí está el Torito Rodríguez, pero ahí está Montiel, ahí está el propio Ginela, que creo que en cuanto a Alberti y Ginela, capaz que pueden ser de características más similares. O sea, Nacional está claro, Pillo, que tiene jugadores en esa posición. Es un poco lo que hablamos de Sosa y Peñarol. Creo que va un poco por el mismo lado. Los dos creo que tienen muchos volantes, le falta por la banda. Aún así, Pillo, yo creo que es una buena contratación a la que apunta Nacional. Exactamente. Bueno, reitero, contrato por 1 año y medio, llega el futbolista en condición de libre, esa es la otra situación, ¿no? Jugadores que llegan porque ya están en condición de libre para que de alguna forma, de alguna manera, puedan justamente no ser demasiado onerosos desde el punto de vista de la erogación que puedan hacer o no las instituciones y de esa forma y de esa manera poder llegar, en este caso, a reforzar el equipo tricolor. Reitero. Pará, y nos olvidamos, Juanito. Y sumale el tema de Carneiro, que hoy está fracturado. También, sí, sí. ¿Me explico? Por más que puede ser un segundo punta, que puede ir por detrás del 9, pero como puede hacer Zabala, o sea, Nacional sigue acumulando jugadores en un sector. Este futbolista Alberti para mí tiene muchas características muy interesantes como futbolista en la distribución de pelota, en el manejo de pelota, es muy técnico, pero sigue trayendo jugadores en un lugar donde ya tiene jugadores. Y esa es la realidad justamente por lo menos a priori que podemos analizar.